queremos invitar al profesor Eduardo Gómez Ibarra, actualmente coordinador de liceos de excelencia de la Corporación de Educación de Viña del Mar. Él es profesor de Estado, capacitador de emprendimiento, posee un diplomado de Economía en la Universidad de Viña del Mar y un magíster en Historia de Chile de la Universidad del Paraíso. Destacado docente debido al trabajo realizado entre los años 2002 y 2012 como coordinador y creador de la asignatura de emprendimiento del Colegio Concagua de Quilpué, que logra incorporar dentro de la malla curricular, fundar el departamento de emprendimiento, asimismo formando generaciones egresadas del colegio y en la universidad y creando sus propias empresas. Dejo con usted a Eduardo Gómez. Un aplauso, por favor. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Ante todo, buenas tardes, gracias por la paciencia. Colegas, yo también soy profesor de aula, durante mucho tiempo lo he sido. Estuve mucho tiempo en el otro lado de la educación, ¿ya? El área de la cual ahora son nuestros contendores, que es la educación subvencionada. Pero este año se me dio la oportunidad de tener este reto en la educación municipal en Viña del Mar, del cual estoy muy contento y pretendo también trasvasijar mis experiencias personales, como docente, como educador también. Antes de hablar de emprendimiento en el aula, que es el tema que me convoca a mí para poderles explicar, necesito que veamos un poco lo que es el estudio GEM. GEM es una empresa que analiza a nivel mundial la acción del emprendimiento. Y en Chile hay algunas estadísticas que me gustaría que las compartiéramos. Fundamentalmente en las intenciones emprendedoras. Sale que el 43% de las personas que no están involucradas en ningún aspecto en actividades emprendedoras señala que le gustaría crear dentro de los próximos años un nuevo negocio. O sea, enfrentarse a la posibilidad de hacer su propio negocio. Que es algo también que es importante que lo empecemos a madurar como educadores, porque somos los formadores de las futuras generaciones, las que van a interactuar en el mundo laboral. Por lo tanto, es un indicador no menor. Y el 53% de los que están iniciándose y los establecidos quieren seguir insistiendo en una segunda o tercera serie de emprendimiento, que también es algo no menor, ¿ya? Dice aproximadamente el 70% de los emprendedores establecidos e iniciales dice que el emprendimiento es una carrera deseable. ¿Qué significa deseable? Significa que le es altamente rentable a aquellas personas que se atreven y tienen la valentía de poder indagar en un mundo que no conocen, en un mundo nuevo, en un mundo que es árido para mucha gente y que mucha gente en Chile prefiere la estabilidad de un trabajo remunerado, ¿cierto?, de un sueldo todos los meses, y no se atreve a dar el paso más allá. También sale aquí en la encuesta que en Chile a los emprendedores se les considera con un alto estatus, ¿ya?, y que son respetados por su éxito. Y lo último, dice que casi el 70% también considera que hay una alta cobertura mediática para los emprendedores. Si ustedes ven las noticias, ¿cierto?, constantemente están saliendo casos exitosos de jóvenes, de mujeres emprendedoras, ¿ya?, donde van a conocer desde su inicio hasta lo que son ahora. Entonces, basado en esta encuesta que se le hace a chilenos de diferentes partes del país, ¿cierto?, vamos a comenzar un poco a ver lo que es el emprendimiento, ¿ya? Esta es una pequeña definición que tomé de varias fuentes. Emprendimiento, definiciones hay muchas, si se meten a internet van a ver miles, ¿ya? Pero yo la sinteticé en aprender a. Es la oportunidad que tiene la comunidad escolar. Estamos hablando de profesores, estudiantes y padres. Esa es la comunidad escolar que nos convoca para desarrollar su capacidad de aprendizaje en el contexto de aprender. Aquí estamos aprendiendo a conocer, a hacer y a vivir juntos. ¿Dónde? En una sociedad democrática. ¿Y qué rescatamos de la sociedad? Rescatamos el ser autónomos, o sea, tomar mis decisiones, aprender a equivocarme, como decía recién Inti, ¿cierto? Tengo que aprender a equivocarme y si me caigo, tengo que pararme y volver a intentarlo de nuevo. ¿Dónde lo puedo hacer perfectamente?
en el mundo escolar. ¿Por qué en el mundo escolar? Porque a nuestros alumnos no les va a doler tan sensiblemente si yo lo hiciera ya profesionalmente, cuando ya involucran costos monetarios, costos sociales, ¿cierto? Costos familiares asociados. En el mundo escolar yo puedo trabajar perfectamente el ensayo-error. Me puedo caer y tengo el respaldo de mi familia y mis profesores para poder incentivar, para poder motivar, para crear una atmósfera diferente, un mundo diferente. Por eso es que es importante el emprendimiento en el ámbito educacional, en el ámbito escolar, donde hay actores que están acompañando ese proceso de ensayo-error. Lo otro, creatividad. Antiguamente, cuando todos nosotros íbamos al colegio y existían menos tecnologías, había más creatividad, ¿ya? Existía más creatividad, cuando no todo estaba hecho, cuando no todo estaba estructurado. Había un ámbito que era el ámbito de poder hacer cosas diferentes con menos recursos, usar el ingenio, ¿ya? Esto prácticamente ahora se ha perdido y es uno de los retos que tuve que llevar. Innovación. Nuestros alumnos han nacido en la época del Internet, de la informática. Por lo tanto, para ellos no es problema apretar una tecla diferente en el computador. Para muchos adultos, ¿cierto? Apretamos una tecla diferente y no sabemos qué está pasando. Creemos que se va a borrar todo, ¿ya? Eso es lo que pasa normalmente. Entonces, aprovechar positivamente una vida innovativa de ellos, una vida tecnológica de ellos para poder insertarlos en el mundo del emprendimiento y también trabajar factores de asociatividad, es decir, ya no se trabaja solo, se trabaja con más personas, se trabaja en equipo. ¿Qué es diferente que trabajar en grupo? Los educadores me entienden. Yo trabajo en grupos, en ciertas actividades, pero en otras puedo trabajar en equipo, donde hay una confluencia. ¿Para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo voy a hacer el desafío de emprender? Están las tres preguntas típicas, ¿cierto? El cómo, el por qué y el para qué. El cómo, usando metodologías, haciéndome cargo del currículum, usando las tecnologías que me ofrecen, el lugar donde yo me desarrolle. Cada docente, ¿cierto? Cada docente va a hacer el mejor uso de las tecnologías que tenga su establecimiento, su liceo. Sacar provecho de eso. No puedo permitir darme el lujo de que si en mi liceo hay una pizarra interactiva, yo no quiera hacer uso de ese medio tecnológico y me resista al cambio de poder sacarle provecho a eso en pos de lo que yo quiero como profesional. Entonces es importante entrar en el camino tecnológico y hacer uso de esas tecnologías. Lo otro, la información. Hay mucha información al día de hoy, pero el profesional de la educación somos todos quienes estamos acá, por lo tanto somos los que estamos capacitados para poder filtrar esa información, para poder canalizar la información y dirigirla de una manera eficiente y eficaz. ¿Por qué? Porque tenemos alumnos con proyectos de vida, tenemos también gente que está inserta socialmente en diferentes realidades. En el mundo municipal tenemos realidades CEP, realidades Chile Solidario, ¿cierto? No sé si todavía existe el proyecto Puente, ¿ya? Hay una serie de realidades más, gente del sector medio y también gente de clase alta. Los colegios municipales trabajamos con la diversidad, por lo tanto, estamos abiertos a una inserción social amplia y una integración, donde debemos también dar cabida a cada una de estas realidades, tanto sociales, tanto psicológicas, ¿cierto?, como físicas. Y también estamos dispuestos a asumir retos. ¿Cuál es nuestro reto en la educación municipal? Es poder soslayar esas cifras que nos están penando, ¿cierto? Y que cada vez que hay un estudio de educación a nivel del ministerio o de organismos externos, nos enrostran estas cifras. ¿Y por qué digo nos enrostran? Porque uno de los grandes anhelos míos en emprendimiento era poder traer el emprendimiento a la educación municipal, o a la educación estatal que le llamaba yo antiguamente, ¿ya? Porque considero que es un vacío importante que tenemos que llenar. ¿Cómo sacamos un producto educativo? ¿Cómo sacamos a un joven con mejores potencialidades? ¿Cuál es nuestro valor agregado? Yo a mis alumnos de cuarto medio
cuando era profesor jefe, le decía, ¿qué marca la diferencia entre tú y un alumno que sale del liceo de Cachiyuyo? Le ponía yo. ¿Ya? ¿Qué sabes tú más que él? ¿Cuál es tu distintivo? ¿Cuáles son tus ventajas comparativas? ¿Qué has hecho fuera de estudiar en el liceo o en el colegio? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te destacas? ¿Sabes las posibilidades que te dan afuera? Si tú eres destacado en ciencia, en deporte, en una serie de áreas más, yo creo, sin equivocarme, que las estadísticas demuestran que menos del 1% de los estudiantes que egresan de cuarto medio tienen ventajas comparativas. Es decir, se quedan con lo que los colegios o liceos les entregan. Sus inquietudes personales son bajas o mínimas. Entonces, la labor docente nuestra es ampliar ese horizonte, es mostrarle que ellos son capaces de más cosas. Y lo último, ¿para qué? Para que aprendan a tomar decisiones, a trabajar en equipo, a crear valores. Se ha hablado en toda la exposición anterior de los valores. Son muy importantes porque trabajamos con personas, formamos personas y querámoslo o no, los docentes de Chile somos modelo y espejos de nuestros alumnos. Piense que estamos frente a nuestros alumnos más horas que sus propios padres. E influimos, querámoslo o no, en todas sus actitudes, sus formas de ser. Muchos alumnos claramente nos ven como modelos a repetir. Y estos modelos tienen que estar también contemporizados a sus necesidades. Y tenemos que seguir esa meta. ¿Por qué es pertinente el emprendimiento? Alguno me dirá, bueno, ¿y para qué queremos emprendimiento en los colegios si basta con lenguaje, matemática, ciencia, ¿cierto? Historia. Seguimos con lo mismo. ¿Para qué vamos a cambiar lo que ya conocemos, lo que ya sabemos? Primero porque responde a un proyecto país. El proyecto país hace muchos años atrás, con gobiernos anteriores y actuales, está promoviendo el emprendimiento a nivel educativo. Segundo, porque las políticas y estrategias estatales apuntan a crear alumnos proactivos, no reactivos. El tiempo que nos educamos nosotros en el colegio éramos alumnos reactivos. Reaccionábamos ante lo que estaba establecido. Necesitamos alumnos proactivos que se anticipen. Todo programa educativo debe consolidar un diseño curricular innovador. ¿Por qué? Porque querámoslo o no, nuestro liceo vende. Nuestro liceo vende. ¿Y cómo vende? Un amigo que es ingeniero comercial me decía, mira, si tú tienes en tu liceo 500 alumnos, y tienes 250 alumnos que son CEP, ¿es lo mismo que tengas 500 alumnos que no sean nada para el Estado? Pregunto a los profesores aquí, ¿es lo mismo, no? En términos económicos, no, ¿cierto? Porque la subvención estatal para un alumno CEP es bastante más alta que para un alumno normal de clase media, ¿ya? Los aportes del Estado también, económicamente hablando, son mayores. Por lo tanto, aunque no los queramos, ¿cierto?, nuestro proyecto educativo integrador tiene que beneficiar de una mejor manera a nuestros alumnos, que son nuestra realidad, ¿ya? Yo también lo vivo en Viña, con mis alumnos, y veo qué le puedo ofrecer a un alumno que a lo mejor yo sé internamente como profesor jefe que su realidad socioeconómica familiar no responde a ir a una universidad o no va a tener la suficiente espalda para eso, porque hay muchas becas, ¿cierto? Pero todos sabemos que la matrícula no hay beca para eso, o los derechos básicos de las universidades. O sea, tenemos que actuar con cosas concretas. ¿Cómo soslayamos eso? ¿De qué manera lo soslayamos? ¿Cómo vemos que ellos van surgiendo? Incentivo el desarrollo de redes. Yo como liceo, ¿cómo me coordino? Yo como liceo, con empresarios de la zona, con universidades de la zona, para ir interactuando. Yo no puedo esperar como liceo, como rector de un liceo, perdón, como director de un liceo, el poder recibir solamente cosas de la entidad externa que me dirige, una sociedad. Yo como director tengo la facultad de poder crear mis redes, hacer los contactos. ¿Para qué? Para beneficio de mi comunidad. No lo puedo esperar todo de la parte central, sino que debo ser capaz de poder ejercer
mis propias decisiones. ¿Para qué? Para mejorar el desarrollo de mi liceo. ¿Por qué el emprendimiento es bueno? Porque se replica en cada realidad que yo tengo. En una experiencia que tuvimos en el 2007, nos tocó capacitar a los profesores de la comuna de Puchuncaví, ¿ya? A través de un proyecto de la Seremi de Educación de ese momento y con apoyo de todas las empresas de Puchuncaví. Entre ellas estaba Codelco, Ventana, Egesa, un sinnúmero de empresas privadas. El seminario se hizo durante aproximadamente un año en Marbella, los días sábados, de las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Y tuvimos capacitando aproximadamente a 70 profesores. A 70 profesores. Y la cifra no bajó, la cifra se mantuvo. Imagínense, profesores, día sábado, durante un año, en Marbella. Puede ser muy bonito, ¿cierto? Pero la vida familiar también es compleja, para que ellos pudieran insertar el emprendimiento dentro de su aula, Estoy hablando de todo tipo de profesores, unidocentes, profesores de colegios especiales, ¿cierto? Profesores TP o técnico pedagógico, ¿ya? Profesores de liceos comerciales, o sea, toda la gama, científico humanista. ¿Y por qué le digo que es replicable? Porque surgió la necesidad de poder hacer un emprendimiento en base a realidades de colegio. Y se dieron cuenta ellos que cada uno de ellos, en su afán profesional, pudo insertar el emprendimiento dentro de su realidad con las metodologías y estrategias que se les estaban enseñando. Nosotros no les fuimos a enseñar contenidos. Les enseñamos estrategias y metodologías emprendedoras, para que ellos insertaran el emprendimiento como asignatura dentro de su establecimiento. ¿De qué área eran los profesores? De todas. Porque un docente, y ahí también cuando me dicen cuál es el perfil del profesor emprendedor, el profesor que tiene las ganas de hacer cosas nuevas. Cuando en el 2002 me propusieron hacer un ramo de emprendimiento en el colegio donde yo trabajé, empecé a ver en el ministerio y no había nada. No había planes y programas, no había pruebas, no había planificaciones, no había nada. Y tuvimos que empezar a trabajar con un grupo de profesores también entusiastas en todo. Formar una serie de competencias, como sale ahí, incorporar a la familia estos procesos formativos, que es importante, y mejorar nuestras prácticas pedagógicas, preguntando, haciendo encuestas a los alumnos por qué no les gustaban ciertos ramos, por qué encontraban fome, por qué encontraban latoso, por qué se quedaban dormidos en ciertas clases, para poder aplicar en nuestro ramo, ¿cierto?, una dinámica diferente, una dinámica especial. ¿Cuáles son los pilares que ya hablé yo? La escuela, hablando como escuela, liceo, colegio, la empresa, que es muy importante, y la educación superior. ¿Por qué? ¿Por qué la empresa? Porque si yo estoy en un liceo TP, técnico pedagógico, y mi realidad como escuela es que estoy sacando secretarias ejecutivas contables o administrativas, ¿cierto? Estoy inventando esto. Pero mi realidad de comuna dice que esta escuela TP, la comuna necesita otro tipo de profesionales. Yo como liceo, como escuela, debo reconvertirme. ¿Para qué? Para poder generar un empleo factible a necesidades que yo tengo dentro de mi comuna o dentro de mi región, ¿ya? Yo no puedo seguir con programas eternos en las mismas carreras. No puedo seguir con eso. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que el mercado, como en muchas carreras en la actualidad en Chile, se sobresatura. Y no hay empleo, no hay empleabilidad. ¿Y qué voy a lograr? Un subempleo. O sea, que la gente trabaje en algo que no es. Entonces, debo también crear las herramientas para la educación superior. Y aquí yo discrepo un poco en lo que está actualmente en la educación chilena. Lamentablemente, hay medidores externos en la educación, como son el CIMSE y la PSU, ¿cierto? Y los colegios trabajan para el CIMSE y para la PSU,
porque tienen que darle una impronta al apoderado, porque el apoderado pregunta, ¿y cómo le fue en el CIMSE? ¿Cómo le fue en la PSU? ¿Cierto? Pero a lo mejor hacemos planes remediales en los colegios, reconvertimos asignaturas, ¿ya? Los profesores ya saben de a qué me refiero ya. Damos más horas para matemática, para lenguaje, pero en la suma y resta, el dar más horas de matemática y lenguaje muchas veces no nos lleva a mejores resultados. ¿Por qué pasa eso? Fundamentalmente porque el profesor está tapado por algo que se llama programa, planificación, ¿cierto? Donde debe seguir un programa en el año. Pero si yo me doy cuenta en la primera prueba, voy a colocar el caso fácil de matemática, ¿cierto? Que la primera prueba de geometría, de 30 tuve 28 rojos, y sigo en la segunda prueba, paso a aritmética, ¿cierto? Y no me devuelvo a ver qué pasó con los 28 alumnos que no aprendieron, yo estoy mal. Porque yo debo lograr aprendizajes significativos, no contenidos pasados. Rodrigo y Sergio y también Inti nos mencionaron también el volver atrás, ¿ya? Yo lo llamo en términos económicos hacer el FODA, ¿ya? Yo no creo en la planificación anual. Yo creo que la planificación anual ya está hecha. Es decir, yo aplico la primera unidad, ¿cierto? Veo resultados, primera unidad, y hago el FODA. La fortaleza de esta unidad la describo inmediatamente en mi planificación. Las debilidades que tuvimos como equipo, estoy hablando de FODA a nivel de departamento, porque normalmente hacemos GPT, me equivoco, ¿no? Los GPT, los consejos también. Yo creo más en reuniones de departamento, es decir, donde se analizan por especialistas por contenido, por ejemplo, en lenguaje, en matemática. Me están salvando 4, ya. ¿Para qué? Para que esa unidad inmediatamente se vean las fortalezas, las debilidades, las oportunidades que no aproveché o que aproveché y las amenazas que tuve dentro de ese proceso. ¿Por qué no lo puedo hacer anual? Porque la mente es frágil y, como dicen mis alumnos, se me le olvidó lo que pasó en marzo. Y yo estoy haciéndolo en diciembre. En diciembre tengo que reestructurar nuevamente, entonces no lo puedo hacer. Lo tengo que hacer de inmediato. Y si yo veo que hay un déficit, tengo que volver atrás. Porque si no, esa lagunita que tengo aquí, después se transforma en un mar. Y después se transforma en un océano. Ese es el problema. ¿Qué hicimos con la malla? 4 cosas. Vimos las competencias, los contenidos y mapas de progreso. También creamos mapas de progreso. ¿Ya? ¿Cuáles son las competencias fundamentales? Las que están acá. Y ya se ha hablado de muchas de ellas. Trabajo en equipo, pensamiento emprendedor, capacidad de explorar, liderazgo, el negociar. ¿Cuáles son las bases de estas competencias? El saber hacer, los conocimientos que yo tengo, el querer hacer, factores emocionales, motivacionales, lo que yo quiero hacer. ¿Ya? Hablaron del método Montessori, está muy ligado al querer hacer. ¿Ya? Y el poder hacer, los factores que me permite a mí la estructura organizativa como liceo, como corporación. ¿Ya? Y la situación en la cual me encuentro, qué tipo de condiciones tengo, qué tipo de alumnos tengo, qué tipo de estructura tengo dentro de mi sala. ¿Cuáles son los 3 contenidos que yo personalmente vi durante los 10 años que realizamos el proyecto de emprendimiento? Primero, contenidos de educación y cultura económica, de la cual en Chile los estudiantes son prácticamente analfabetos. En nuestro tiempo existía en tercero educación cívica y en cuarto medio economía, o se iban parcelando. Después desapareció y hay una microunidad en octavo básico de economía y en segundo medio de formación de empresa en TP. ¿Por qué les digo eso? Porque soy profesor de historia y normalmente el profesor de historia le quita el cuerpo a la economía. Entonces hace historia de Chile y geografía y se le acabó el tiempo para el programa. Un modelo de creación de empresa. Trabajé modelo de creación de empresa. ¿Entre qué edades? De quinto básico a cuarto medio. ¿Y los alumnos de quinto básico hacían empresa? Sí.
hacían empresas. Generábamos aproximadamente entre 120 empresas escolares, de quinto básico a cuarto medio. Y participábamos en todos los interescolares de emprendimiento existentes habido y por haber, UNAP, la Católica, en todos. El Banco Central, ¿por qué? Teníamos que sacar a nuestros alumnos afuera, a que se experimentaran lo que no conocían, que es lo importante. Y lo otro, el contexto económico nacional y mundial también conocer, porque lamentablemente los cambios económicos vienen desde fuera hacia adentro. Si no, pregunten la alza de la bencina de dónde viene, ¿cierto? Dimensiones de mapa de progreso, son 3. Valorar la pluralidad, habilidades de innovación y creatividad e importancia de autonomía y la relación con el entorno. Es un ejemplo de mapa de progreso donde están los 7 niveles que se están viendo. Después, si quieren algo más, le paso la presentación a Claudio también esta. Y la calidad de la educación, que es la última, sí, es la última. ¿Ya? ¿Por qué se mejora la calidad de la educación a través del emprendimiento? Que es algo también sustancial. Primero porque es una alternativa pertinente al mundo de hoy. Yo debo sacar un futuro padre de familia, un futuro joven que tenga cultura económica, que sepa moverse en el medio en que se rodea, que sepa saber de multifondos, de cuánto le dan en su obligación de sueldo, de derechos, que no se pasan, que no existen. ¿Y cuándo lo aprende uno? Cuando le pasan los problemas. Solamente, inclusive, de los que estamos acá, yo creo que muy pocos sabemos analizar los multifondos, ¿ya? Y las cosas que nos suceden. Entonces, ¿dónde tenemos que darlo eso? En el colegio. No como taller. ¿Por qué? Porque la mentalidad del chileno, ¿qué dice? Si la nota no vale, no estudio. Esa es la mentalidad del chileno y tenemos que acostumbrarnos a ser realistas con eso. Por eso tiene que ser inserto en la malla curricular normal, ¿ya? Donde los cambios, la innovación y el mejoramiento se realiza desde y con los protagonistas. No se pasan contenidos puros. Se hacen acciones con ellos donde ellos aprenden a través de la actividad diaria a hacer un plan de negocio, pero a través de un juego, una dinámica. Para cuando se le pasen contenido, ellos van a decir, sí, esto yo lo hice en tal y tal motivo, ¿ya? Puntos de equilibrio, porcentuales, ¿ya? Cosas así. ¿Me queda un minuto? Ya, un minuto. ¿Ya? ¿Qué es importante esto? Cada colegio debe generar su propia cultura emprendedora. El modelo emprendedor lo crean los profesionales de cada colegio. ¿En base a qué? Al conocimiento de sus alumnos, de sus familias. ¿Por qué el emprendimiento une a la familia? Porque se van a hablar cosas que los papás están pasando en el día a día. Y el papá va a poder también asesorar a su hijo, le va a poder contar cosas que le han pasado. Y hay vasos comunicantes. Muchos de nuestros alumnos que hacían empresas artesanales, ¿cierto? Le pedían ayuda a la abuelita para que le enseñara, por ejemplo, tejidos a crochet. Y podíamos ver alumnos de tercero medio, hombres y mujeres, haciendo paños de crochet o haciendo, pidiéndole ayuda al papá o un tío, páginas web, ¿ya? O cosas así. Lo importante es que no hay alumnos definidos, sino que yo tomo potencialidad de los alumnos y las llevo a un mejor futuro, ¿ya? Y el mejor futuro es que podamos hacernos cargo de lo que está acá. Normalmente la educación está aquí. Y después sigue acá. Muéstrenme el recuerdo. Pero en muy poco estamos acá. Involúcrenme y comprendo. O sea, yo actor educativo, yo hago las cosas. No me las dan hechas. Yo las hago, yo las vivo, yo las experimento. Muchas gracias.